Buenos días, es un placer para mí, mis colegas, entrevistar al señor David Castañeda el día de hoy. Él es economista de la Universidad de los Andes y pues, señor Castañeda, recibe un cordial saludo por parte de nosotros. Pues nos gustaría que usted se presentara ante la audiencia y nos contara un poco de su trayectoria académica y profesional y pues asimismo que nos contara o nos platicara un poco de lo que para usted, lo que usted considera que es la banca digital. Ok, vale, perfecto. Pues mira, mi nombre pues, es David Castañeda Sora. Yo soy economista de la Universidad de los Andes. Estudié también en la Universidad de La Sabana. Tengo un MBA de la Universidad de Navarra, una especialización en Hamburgo y una especialización en operación bursátil del CESA. Yo empecé como trader para todo el tema de Citigold, Citibank, que era una banca que teníamos en la 72, y es una de las primeras bancas que traía a los clientes colombianos en dólares al tema de digitalización internacional, que es tratar de brindarles unos portafolios donde la relación es a través de la página y a través de un call center. Digamos que así se empezó y cada vez se transformó y se transformó hasta el punto que no existen oficinas físicas en Colombia para este tipo de banca. Después pasé al Banco Caja Social y ya después montamos dos empresas. Una empresa que está, digamos, tiene una relación completamente directa con el tema de banca digital, por decirlo así, que es el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Nosotros construimos para los operadores actuales de telecomunicaciones y trabajamos para el Mintic en temas de fibra óptica y en construcción de antenas tipo rooftop y tipo greenfield. Por el otro lado, tenemos la empresa de construcción institucional, que esa se encarga en el tema de construcción y adecuación y remodelación de clínicas y universidades. Y bueno, ahí vamos. Y pues realmente el tema digital es un tema que está evolucionando porque igual para nosotros en estos momentos también todos los servicios que prestamos, algunos pasaron también de forma online y pues la relación ahora que mantenemos con los bancos y con los clientes vuelve y juega. Tienen una dependencia de la transformación que tiene la banca en línea como tal. Ok, muchas gracias. Y digamos, también nos podría hacer el favor, David, de introducirnos acerca de lo que es la banca digital, por favor. Claro, a Eh, ver, qué es la banca digital como tal? Digamos que la banca digital es en estos momentos pasar la banca física, eliminando oficinas, eliminando personal, ¿sí? A una banca en línea y de aplicativos. Es tratar de llevar todo este proceso burocrático y todo este proceso físico a más hogares, por decirlo así, de alguna forma donde las personas no tienen que estar yendo al trajín, por decirlo vulgarmente, de las oficinas. Eso igual genera una reducción de costos en las entidades bancarias y pues genera también una versatilidad en el desarrollo y adquisición de bienes y servicios bancarios. Y obviamente permite una bancarización de la población, pues en cierta forma muchísimo más rápido, pero vuelve y juega. Está ligada al mismo desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones que permite el gobierno nacional y las entidades privadas. Si no, desafortunadamente, la banca digital, por más de que ella quiera, no va a poder generar el desarrollo ni el impacto si no tiene la infraestructura con que ella avanzara. Muchísimas gracias por esa introducción. Entonces, pues, por otro lado, nos gustaría empezar resaltando el contexto actual, donde, pues, en la crisis del coronavirus, las capacidades digitales han sido esenciales para mantener el sistema financiero en funcionamiento y, pues, también para dar respuesta a los clientes en una situación desafiante, al tiempo que, pues, minimiza el contacto físico y, pues, ha generado más alternativas. Digamos que esto supone un espaldarazo pues para la digitalización del sector y también debería servir pues para mejorar su regulación, puesto que gracias a la coyuntura pues de la pandemia, como lo mencionaba anteriormente, se aceleró el uso de los canales digitales y ahora existe un gran listado de alternativas para hacer uso de la banca digital y buscar una mayor pues proporcionalidad en la aplicación de la regulación y supervisión prudencial, de modo que bancos tradicionales puedan competir con los nuevos oferentes
en el mercado de la banca digital, como lo son RappiPay, Nequi y demás opciones que existen actualmente en el mercado, generando pues una igualdad de condiciones y también el bienestar del consumidor. Entonces, dicho esto, pues nos gustaría que usted nos comentara cómo considera que se debería crear una estrategia con marcos regulatorios flexibles y basados en principios que permitan el cambio y la innovación sin alterar significativamente la estructura del mercado de servicios financieros y que genere fallos del mercado. Bueno, en primera instancia, para mí es importantísimo que tengamos una claridad en tres aspectos. Primero, en que aplicativos como Nequi, DaviPlata, no son cuentas ni son bancos. O sea, no son entidades bancarias. Eso es importante dejarlo claro porque desafortunadamente la tecnología, y yo me incluyo ahí, ¿sí? Va demasiado rápido y hasta yo y muchísimas personas con las que trabajamos nos estamos quedando atrás. La velocidad a la que va es impresionante. Entonces a veces la gente confunde digamos, unos huecos en la legislación, ¿sí? Que han permitido el desarrollo de aplicativos que no tienen regulación. Al no tener regulación, se pudieron desarrollar. En su defecto, Nequi, el cual fue después adquirido por Colombia. El caso está DaviPlata. No son cuentas, tienen, digamos, unas normativas muy claras de montos y de topes, donde además ni siquiera se les pudo hacer el 4 por mil, que eso es interesantísimo. Sí, eso es un tema por el cual Nequi, digámoslo así, ha sido un éxito, igual que DaviPlata, porque hay personas que no devengan más de 2 salarios mínimos. Y si tú miras realmente, entonces, ¿qué hace esto? Como una fintech, no le permite o no le da una necesidad al consumidor final de que ingrese a la banca, porque si esta fintech o este aplicativo, si tú no devengas más de 2 millones, ¿sí? ¿Para qué entro yo a la bancarización si teniendo incluso solamente Nequi y Nequi ya tiene tarjeta, ¿no? Es que yo estoy impresionado de la velocidad a la que van. Y con una clave vas a un cajero automático y retiras tus fondos. Entonces, van demasiado rápido. Los dos bancos que más se han tratado de adaptar a este tema han sido Davivienda y Bancolombia, que son las dos entidades más grandes del país y que están en una batalla, pues, monumental, además, con las nuevas pasarelas de pago, ¿sí? Porque entonces tú miras en la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, el tema de Uber, Didi, varios de ellos tienen DaviPlata, no tienen Nequi, otros tienen Nequi, otros tienen pasarela de pago de Bancolombia, en fin, y pues Bancolombia entró ahora con Apple Pay. Entonces, en principio, hay que tener claro que hay una diferencia entre lo que son fintechs y lo que son aplicativos desarrollados, y otra muy diferente a lo que es el banco como tal, que tiene unas regulaciones en Colombia fuertísimas y que lo más seguro es que no van a cambiar dada la coyuntura del país, ¿sí? La banca digital en estos momentos, por lo que yo te entiendo en la pregunta de regulación frente a estos otro tipo de formas de adquisición o de captación de dinero, ¿sí? Lo único que pueden hacer es tratar de adaptarse los bancos y absorber estas empresas, ¿sí? Como lo hizo Bancolombia, donde entonces, ¿qué permiten? El ingreso de esos fondos y la regulación de esos fondos que no están como tal en cuentas de ahorro o cuentas corrientes, pero que tú puedes ligar y reportar. Porque entonces, antiguamente tú abrías un X solo con el número de un celular. Ahora, hoy en día ya te piden número de cédula, identifícate el número del celular, que igual debe estar, queda ligado al número de cédula, y ahora hacen tienen ese tema de reconocimiento facial para poder abrir el aplicativo. Entonces empieza a generarse, pues, digamos que una cantidad de regulaciones, por decirlo así, para tratar de certificar todas esas cuentas. Pero pues realmente todo el mundo va direccionado a que efectivamente la regulación tenga algunas modificaciones, ¿sí? Permita el desarrollo de más aplicativos y que pues ustedes, los jóvenes, cada vez tengan que usar menos efectivo y que para todo utilicen sus dispositivos. Vale. Ahora que entramos en este tema de las legislaciones, me gustaría añadir que Colombia es un país que tiene una regulación muy robusta en cuanto al sistema bancario se refiere.
y muchas veces esta regulación puede generar burocracia. Entonces quería preguntarle, ¿es posible que la banca en línea también presente estos problemas de facilidad del movimiento de capitales? ¿O cree usted que debido a que hay una mayor trazabilidad y control de dichos capitales y de las transacciones, la regulación bancaria sería más ágil, eliminando estas trabas para el usuario? Uy, esa es una pregunta, te cuento que me pega a mí espectacular. Esa es una pregunta excelente. Porque la realidad es que el sistema financiero en Colombia, dada la coyuntura de nuestro país, por temas de lavado de activos, por temas de narcotráfico, por temas de guerrilla, por temas de minería ilegal, bueno, en fin, desafortunadamente tenemos, digamos que todas las plagas. El sistema financiero es el segundo a nivel mundial con mayor regulación en el ingreso y manejo de dineros. Entonces, desafortunadamente, en estos momentos, el tema transaccional, antiguamente, porque ya definitivamente pasó completamente digital, completamente en línea, antiguamente para hacer tú las transferencias se enviaba un fax. Entonces, realmente, digamos que no estaba la tecnología, entonces debías firmarlo o autenticarlo. Entonces, uno se comunicaba con la oficina de Bogotá, desde Cali, o desde Miami, o desde Madrid, y les decías, mira, por favor, regálame un fax confirmándome la transferencia con los números y los valores exactos. Después de esa verificación de todo ese tema burocrático, hay que verificar que esos fondos, la proveniencia de los fondos sí que estén en el disponible. Aparte de eso, algunos bancos tienen unos valores que cobran por hacer las transferencias, unos porcentajes, y otros bancos te cobran por la recepción de ese dinero. Colombia es mucho más complejo. Desafortunadamente, aquí hay una regulación mucho más fuerte. Tú puedes hacer, te voy a dar un ejemplo, tú puedes hacer una transferencia de tu cuenta de Estados Unidos, hablemos Citibank, a una cuenta en BBVA, que es el Banco de Bilbao, en Bilbao, en Navarra, en España. Entonces tú haces una transferencia dentro, la transferencia sale sin ningún inconveniente, va y viene. En Colombia, no. En Colombia te llaman, te dicen que hay que negociar la tasa. Te dicen, además, que para qué ese dinero se va a utilizar, por qué esa transferencia, y que además presentes la empresa o la persona, número de cuenta, razón de la transferencia de fondos y por qué esa transferencia se va a enviar. Digamos que la regulación para la salida de recursos en Colombia es un poquitín más fácil que para la entrada, para que ustedes se vayan de cabeza. Digamos que mucha gente pensaría que Colombia, que requiere tanta inversión, ¿no? Sería más fácil la entrada de capital que la salida. Desafortunadamente, ustedes se van a estrellar cuando se estén graduando, cuando ustedes, digamos, quieran traer fondos de inversión o quieran traer inversión extranjera, que la monetización como tal en Colombia es un dolor de cabeza y está digitalizada, ¿sí? Tú te metes en línea, ¿sí? Y haces una transferencia, pero el banco te bloquea. Si tú haces la consignación directa, el banco te frena. En algunos casos, si ellos no tienen, digamos, Bancolombia, no tienen la información completa de la persona que va a consignar, te congelan la cuenta. ¿Sí? O sea, en Colombia es tan delicado el tema que tú tienes que presentar todo. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, caso personal de nosotros. Resulta que nosotros tenemos un cliente en Italia, en Roma. Él ya está registrada su empresa, ya está registrada la banca, o sea, su número de cuenta y todo. El señor, la empresa de ellos, no tenían los recursos que debían transferir en esa cuenta. ¿Qué hicieron? Pues utilizaron otra cuenta de la empresa. Colombia es el único país que tiene todas las alertas directas a bloqueo de cuenta. Al ellos hacer la recepción de los fondos, ¿no? Al tratar de monetizar, ¿qué pasó? Como no era la cuenta registrada, bloquearon la cuenta, los fondos quedaron congelados 3 meses para que pudieran liberar los fondos. Ese es el nivel de burocracia. Ahora, desafortunadamente, yo te tengo que dar la razón en cuanto a que es mucho mejor para la regulación si todo se vuelve digital, porque pues empiezas a acabar con el efectivo. Entonces, pues ahí tú empiezas a tener una mayor regulación, un mayor control sobre la entrada y salida de capitales y sobre todo su proveniencia. Además de que es más fácil para la DIAN hacer el cobro tributario y saber qué se debe, qué no se debe, porque el banco te reporta todo.
Entonces, que realmente se vuelva esto 100% digital, digamos en países como Colombia, yo lo veo un poco complejo, ¿sí? Todavía dependemos muchísimo del efectivo. Y realmente, en mi humilde opinión, yo creo que tampoco es tan saludable trasladar todo a una banca digital, por más de que efectivamente pues ese es el futuro. Eh, Porque efectivamente hay negocios que se hacen en efectivo y hay familias que viven de ese efectivo. Entonces, a veces no se está teniendo en cuenta a cierta población, bueno, solo por la necesidad de la banca de obligar a que todo sea plastificado, a que todo sea magnético, ¿sí? Entonces, efectivamente, la regulación sí es mayor, ¿sí? En eso sí no hay discusión, pero no la va a hacer más dinámica. Eso sí, realmente la normativa actual, así nos volvamos hoy en día completamente digitales, la normativa sigue siendo la más fuerte. Simplemente todo lo contrario, nos va a volver la vida, digamos, a la mayoría de empresarios, digámoslo así, volvámoslo más, partamos, porque es que no, yo les armo de pronto un revuelto en la respuesta. Lo que es la parte corporativa e institucional van a sufrir más para el movimiento, pagos y para la entrada de capital. Lo que es la banca natural, eso sí va a ser una berraquera porque va a ser un desarrollo versátil total, donde efectivamente tú no te tienes que volver a preocupar por tener un efectivo, sino que además vas a tener 1000 medios de pagos, ¿sí? Que se me quedó la tarjeta en la casa, no la saqué, pues pago con el reloj, pago con el celular, que no me acuerdo en el caso de X, no tengo ni celular ni nada, pues obvio, me meto en la página y solicito la clave, pues pongo una clave en el cajero y pues me da mis recursos. Pagos de servicios se vuelven automáticos, te los descuentan directamente de la cuenta. Realmente para la persona natural, para el empleado, o sea, para la persona del día a día, eso es un cambio brutal y pues las regulaciones se tendrán que adaptar. Y pues en este momento, por el tema de COVID, efectivamente el cambio fue brutal. Había empresas que vendieron en plena temporada de COVID, gracias a la banca digital y a la digitalización, duplicaron sus ventas. Entonces, hay empresas, digamos, markets pequeños de venta de productos de proteínas, de todo este tema fitness de hoy en día, que en COVID vendieron 80, 90 millones. Y ahorita que ya otra vez volvió la presenciabilidad, pueden creer, volvieron a sus ventas anteriores, otra vez a 45, 50 millones. Entonces, efectivamente, el futuro son ustedes. Ahí no hay nada que hacer. Pero la regulación se va a mantener y la regulación en Colombia es fuertísima. Vale, gracias por explicarnos la dualidad ahí entre el consumidor y las corporaciones. Ok, pero digamos, David nos está hablando en este caso entonces de que el futuro es la digitalización, ¿sí? También estamos hablando de que en Colombia hay un tema muy difícil con respecto a la regulación, pero también es de conocimiento de todos el hecho de que la digitalización y la pandemia han demostrado que ese traslado de la banca tradicional a la digitalización disminuye una cantidad de costos impresionantes a los bancos, ¿sí? Entonces, quisiera saber si esa reducción de costos podría llevar en algún momento a que hacia ese futuro que David nos dijo que en un futuro cercano lo ve improbable, pero que si en un futuro un poco más lejano podemos llegar a tener una digitalización total, ¿sí? De la banca, principalmente también por la reducción de costos. Sí, claro, ¿no? O sea, definitivamente para los bancos lo más saludable es tú tener una banca, y es que se está viendo hoy en día. Digamos, hay dos bancos que tú puedes ver, que es Banco de Bogotá y Scotiabank Colpatria. Han eliminado, en el caso de Scotiabank Colpatria, que sí tenía las cifras ayer, han eliminado 122 oficinas físicas, ¿sí? Eso es un jurgo. Por un lado, para el banco es muy saludable. Por otro lado, hay que entender también que para el empleo nacional no lo es. Entonces, eso es un arma de doble filo. También la velocidad con la que va la digitalización de la banca. Porque entonces tú en una oficina tienes alrededor de 15 personas a las cuales les das un empleo directo. En el momento que cierras esa oficina, 15 personas pierden su trabajo. Porque efectivamente, además hoy en día, bueno, y eso creo que lo saben mejor ustedes que yo, se crearon bots.
¿sí? Entonces ya tenemos sistemas de autorrespuesta que eliminan además la mitad del personal necesario. Se crea un desempleo impresionante, ¿sí? Pero efectivamente los costos, y esa es una pelea que a veces uno tiene con los bancos, o que digamos que yo que trabajé directamente en la banca y sufría sobre todo con el banco Caja Social, ¿sí? Porque el banco Caja Social dice ser el banco de los pobres, ¿no? De la gente más necesitada. Y con todo el respeto del mundo, y si me llegan a oír los del banco Caja Social, me encantaría, porque vuelvo y se los digo, son los más ladrones. Tienen costos de tarjeta que bancos como Bancolombia no tienen. Tienen cobros por transacciones, tienes cobros por retirar dinero de su propia cuenta. O sea, y tienen unas tasas de interés completamente elevadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos bancos, en vez de retirar, ¿sí? Porque es que los márgenes se vuelven absurdos, son billones las utilidades, no están transfiriéndole, que es lo que yo entiendo, tú también dices, venga, si hay una reducción de costos impresionante, deben darnos unos alivios, ¿sí? Al cliente final, ¿sí? Y realmente en algunos casos no se da, ¿sí? Desafortunadamente, lo único que va a permitir es una mayor versatilidad del mercado, pero unas mayores márgenes de ganancias en los bancos que por lo menos en el 30%, no, o sea, para el banco como tal, ellos tendrán unos márgenes de casi, ¿no? De casi el 150 o 200%, es que es impresionante los márgenes que les van a subir, pero al usuario por mucho van a tener un traslado del 15 al 10% en disminución de costos. La pelea de transacciones todavía de algunos bancos siguen ácidos al cambio. Si tú nomás miras Bancolombia, si es a Bancolombia, no hay ningún costo. Si es Bancolombia a un banco que no es Bancolombia, a una entidad que no tiene una alianza con ellos, ya te cobran la transacción. Algunos bancos te cobran hasta una transacción para que tú pagues un servicio público. Hay otros que efectivamente ya no tienen el costo. Entonces vuelve y juega. Ahí es donde requerimos es una regulación por parte de la superintendencia financiera, ¿sí? Y de las reguladoras de los bancos para que los pongan en cintura. El problema de la digitalización, ¿sí? Y de esa disminución de costos que a ti te preocupa también, en eso estás, digamos, sobre el tema, es que va todo tan rápido que nos estamos quedando sin leyes, sin normas, ¿sí? Sin ni siquiera una regulación existente que los pueda controlar. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, miren ustedes el caso de Uber. Ha sido un dolor de cabeza poder controlar un aplicativo de esos porque no existen ni las leyes ni las normas, ¿sí? Controlar un Nequi hoy en día, tocaba a Colombia comprarlo y absorberlo y a Vivienda ponerlo como una empresa externa, pero ligada al banco, para poder tener un control de la velocidad y de los movimientos que hace la tecnología para mover recursos, ¿sí? Las criptomonedas, esa es otra locura que no hay forma de regularla, ¿sí? Porque es que si te cogen a ti hoy en día con, no sé, 10 bitcoins en tu billetera, pues, en tu celular. Hombre, ¿cómo saben la proveniencia de fondos? No, no la saben, le puede molestar. No, pero es que es un criptoactivo, pero está regulado, pero no está regulado. ¿Y cómo lo vende? ¿A través de la banca? No, porque los bancos en Colombia no tienen alianzas como Estados Unidos de pronto con Binance, que dice, Binance tiene sus cuentas y dice, yo de mi cuenta yo monetizo y yo le consigno y usted tiene que pagar los impuestos. Aquí no, aquí todavía no existe eso. Entonces, si los vuelves efectivo, entonces viene el policía a decirte usted de dónde sacó ese efectivo. Es muy complejo, pero es muy difícil de regular. Entonces, la velocidad a la que va es impresionante. Hay que crear una regulación. Sin regulación esto está imposible. El MINTIC está completamente desenfocado. No saben qué hacer. No han podido crear una regulación para cada uno de estos, digamos, de estos segmentos de mercado. Y efectivamente lo que tú dices, hay una reducción de costos impresionante y no la va a recibir el cliente final, desafortunadamente. O no en su totalidad. Ok, David. Igualmente también hay otro ámbito, otra de las preocupaciones más que va a ser la pregunta de nuestra compañera Carol, pero esta es una preocupación muy interesante y con la que acabamos de hablar, la reducción de costos no se va a ver reflejada al consumidor final, sino más que todo a los bancos, ellos van a tener las ganancias. Pero bueno, pasamos a otra de las preocupaciones más grandes de la banca, de la digitalización.
Sí, David, un poco ya del lado del consumidor, del usuario, pues según la banca de oportunidades, entre 2019 y 2020, las personas mayores de 65 años que usaban algún producto financiero alcanzó el 56,1%. ¿Cuáles son las estrategias con las que cuenta esta banca digital para incentivar el uso en esta población que no tiene la misma afinidad en cuanto a tecnología que generaciones como la nuestra más actuales? Claro. Mira, a ver, esa es una estrategia que yo, digamos, vivía de pelea en el banco y que nunca se pudo solucionar, pero yo nunca pude, digamos, lograr darle una solución como tal directa. Y es que la estrategia que están usando actualmente los bancos es la misma estrategia que cuando yo estaba, y yo estaba en el banco hace, pues pucha, ya estoy viejo, 8 años, 9 años, casi 10. Resulta que es lo mismo, es tratar de tú volver o crear cartillas muy claras, ¿sí? Como le estuvieras enseñando a los niños, ¿sí? Para que las personas mayores puedan entender exactamente cómo es el funcionamiento. De la misma forma, tratar de volver un aplicativo lo más práctico posible para que no sea un inconveniente para él entender su procedimiento. Como por decir, mira, tienes que entrar al aplicativo, poner tu clave para ingresar a tu portafolio. Entonces, pues él entra al aplicativo, pero empieza a ver, usuario, venga, métase por aquí, descargue tarjeta, compre. El señor queda loco. Entonces necesita un instructivo. Entonces, para él seguir paso 1, paso 2, paso 3. Eso es todo lo que hay. Esa es algo que desafortunadamente a los bancos hoy en día es un tema que se hace social. Y bueno, menos mal ya no trabajo en la banca porque si no me van a masacrar donde vean esto. Pero la realidad es que no les importa el adulto mayor. Y no les importa ni siquiera tanto por la simple razón de que cada vez, por ejemplo, a los pensionados les abren automáticamente las cuentas de desembolso y los obligan a abrir una segunda cuenta. ¿Por qué? Porque es que las cuentas de los pensionados no pueden ser embargadas, no pueden ser tocadas. Entonces, un pensionado, aunque en estos momentos, en la coyuntura de hoy, en mi humilde opinión como economista, es la base más importante y productiva del país. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de darse cuenta en estos momentos que esas pensiones están sosteniendo familias. No están sosteniéndolo a él, están sosteniéndolo a él, a su esposa, a su hija, a su nieto, ¿sí? Porque el tema de empleo y el tema de ingresos es muy complejo en estos momentos en el país. Entonces, a esa persona, ¿para qué le quieres tratar de meter tarjetas de crédito si el momento que no las puedas pagar, él no las puede pagar? No hay forma de tocarle la cuenta. Pero entonces la banca, ¿qué hizo? Como es obligatorio crear una cuenta, en el caso de Banco Avevillas, en el caso de Banco Caja Social, donde es la cuenta pensión, ¿no? Donde, digamos, Scandia o Colpensiones hace el depósito, ellos le crean otra cuenta conjunta para que él pueda trasladar esa plata ahí y esta cuenta sí la puedan coger. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo bien por la tercera edad? Absolutamente nada, porque no es el interés es captación de cuentas, ¿sí? Yo te doy un dato para que lo tengas. Las oficinas que tú ves físicas, ¿sí? Yo fui gerente de oficinas, ¿sí? ¿Qué significa? Ellos simplemente son unas metas. Captación por el activo y captación por el pasivo. ¿Eso qué significa? Que la captación del activo es qué cantidad de cuentas de ahorro y cuentas corrientes coloco en el mercado. ¿Sí? O sea, vaya y abra 300, 400 cuentas mensuales para cumplir las metas. Tanto en el pasivo es tanto en desembolsos de crédito que deben cumplir, o sea, desembolse cuanto más plata pueda, o sea, ahórqueme a la gente lo más que pueda y llévenme a todos estos jóvenes de tarjetas de créditos para que salgan, mejor dicho, a endeudarse. Eso es como la banca genera los recursos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el mercado objetivo? Ustedes, los hijos que tengan ustedes. El adulto mayor, lo máximo que se puede en la estrategia es tratar de dejarle una cartilla o lo más que se pueda darle una capacidad de que sea práctico el entendimiento de los aplicativos o de la página, lo cual últimamente a veces, mira, cada vez está peor.
cada vez está peor porque con el tema del token digital, con el tema, no pueden. Y muchos ya no quieren un banco. Entonces, a veces en el tema del adulto mayor, desafortunadamente hoy día, y se está viendo con el tema de las vacunas y las filas y el pago solidario de los subsidios que entregó el gobierno, de que había una cantidad de adultos mayores que no tenían cuenta. Entonces, esos recursos terminaron en manos de quién? No sabemos. Pero realmente no hay como tal una preocupación o un esfuerzo real de estrategias para el adulto mayor. ¿Sí? Realmente a mí sí me encantaría que te trataran de mostrar realmente cuál es la supuesta campaña que está haciendo y que Banco le está haciendo, porque en este momento si tú entras a Bancolombia o tú entras a Bevillas o tú entras a Banco Bogotá o entras al BBVA, yo quiero que el banner te muestre una sola publicidad o una sola campaña para el adulto mayor. No la encuentras. Todo es Rapiplata, joven crédito, tarjeta no sé qué, tarjeta antes de los 25 que le sacaron ahora los de Bancolombia para los jóvenes, para que vayan a cine y uno gratis y no sé qué. Bueno, todo está dirigido a ustedes, porque ustedes son los que ahora manejan todo por un celular, por el reloj. Entonces, es muy triste, pero sí, como tal, no va a haber una versatilidad y no va a haber un cambio drástico para el adulto mayor. En lo que se puede ver o en la opinión que yo te tengo, desafortunadamente. Tienes toda la razón, David, con respecto a eso. Falta un enfoque más dirigido a la población mayor a día de hoy. Está el enfoque a futuro, pero no se da algo a lo que se necesita hoy, al peso que tiene la población mayor el día de hoy. Entonces, pues creo que ya es todo. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Te agradecemos tus respuestas y esperamos que podamos encontrarnos más adelante. Gracias nuevamente de parte de todos los compañeros.